Este es el proyecto Dando a Luz a la Justicia, los derechos reproductivos en la República Dominicana. Mi nombre es Marian Vargas y estoy hoy con... Nicole Pichardo, activista y política feminista. Ok, chulísimo. Entonces, no para sonar redundante, pero ¿qué son las causales? No, siempre es necesario, ojalá fuéramos mucho más redundantes. Las tres causales son tres excepciones. En un país con un código penal que penaliza totalmente el aborto bajo cualquier circunstancia, las tres causales vienen a ser un punto medio entre no hay aborto por plazos, que es lo que llamamos aborto libre, que nunca es libre, siempre tiene reglas, y aborto prohibido completamente. O sea, entre los dos polos de aborto por plazo y aborto prohibido, las tres causales son un punto medio. Y son tres excepciones. O sea, el Código Penal es una pieza legislativa que le dice a una sociedad que está bien y que está mal como sociedad, que debe ser penalizado y que no debe ser penalizado. Si algo no está mal, no debería estar en el Código Penal. Y si algo está bien, debería estar regulado por otras vías, no en el Código Penal. ¿Se entiende un poquito? Entonces, que la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos se esté llevando en un marco de ilegalidad y penalidad y no en un marco de salud pública, ya es un problema. Pero es el escenario en el que nos encontramos en República Dominicana desde hace más de 20 años con la discusión de este Código Penal. ¿Qué dice el Código Penal dominicano? El aborto será penalizado con 10 o más años de cárcel para la persona que se lo practique y para la persona que lo ayude a practicarse también tiene una pena específica que ahora mismo no recuerdo. Quiere decir que está mal. O sea, si yo puedo mandar a la cárcel por tú decidir hacerte un aborto, entonces tú eres una delincuente. O tú mereces ser privada de tu libertad, porque ir a la cárcel es privación de libertad. ¿Qué dice el activismo feminista, el sector salud de República Dominicana, la gente en general? Porque hay varias encuestas que se han hecho que han determinado que la población está de acuerdo con la penalización en tres causales. Mira, no mandemos a la mujer a la cárcel si el embarazo se produce por una violación o por un incesto, se produce porque tiene un problema de malformación congénita. O sea, no hay forma de que ese producto del embarazo dé vida fuera del útero porque tiene una malformación congénita. Eso pasa cuando, por ejemplo, hay veces que es acéfalo, que no tuvo un cerebro. Una persona que es médica puede decir un conjunto enorme de comorbilidades que pueden existir. O la tercera causal, cuando pone en riesgo mi vida. Digamos que el producto del embarazo está sano, pero está poniendo en riesgo mi vida y yo soy quien lo tiene en su cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay mujeres o adolescentes y niñas que fruto, y por eso es que esto no se puede analizar solamente pensando en justicia reproductiva. La justicia reproductiva tiene un componente social importante y de clase. En República Dominicana no hay cultura de prevención, al igual que en Latinoamérica, de enfermedades, porque tú no tienes tiempo ni dinero para eso. La salud no es un derecho, va a depender si tú tienes o no un seguro y si tienes tiempo o no para poder ir. Y no solamente eso, va a depender de dónde tú vives. Pues si tú vives en Pedernales, es muy probable que ahí no haya una persona especialista que pueda determinar que tú tienes una enfermedad súper específica que va más allá de una fiebre. O que tú ni sepas O que tú ni sabes lo que que tú tú tienes. tienes. Entonces, si tú vives en Pedernales y tú tienes que ver a una persona, Pedernales es una de las provincias más pobres de este país, mayor nivel de pobreza, y tú presentas síntomas de una enfermedad X estando embarazada, hasta para determinar si es cáncer, tú tienes que viajar a Santo Domingo o a Asua, donde hay un hospital regional. No hay una forma. Y para eso tú necesitas dinero para el pasaje. Entonces, quiero decir esto para que tengamos un poco más de empatía, porque a veces yo siento que opinamos desde un privilegio, desde una burbuja esotérica. No, o sea, República Dominicana no es Santo Domingo. Hay más país fuera del peaje y hay Exacto. problemas serios. Sobre todo porque tenemos un sistema de salud organizado por niveles que está bien y es lo que recomienda la OMS. Hay nivel de atención primaria, hay nivel de atención secundaria, que sería el regional, y la primaria, la terciaria, que ya es un hospital especializado y grande. Pero tú debes de pasar los otros dos niveles para poder llegar al hospital grande. Y si estos dos niveles no están presentes o no funcionan bien en tu entorno, ya ahí tenemos un problema. Entonces, hablar de las tres causales es hablar de una despenalización, tres excepciones. Mujer, usted no va presa, niña, usted no va presa. Si usted decide y se puede demostrar que usted fue víctima de una violación, que ese embarazo le está poniendo en riesgo su vida o que no dará vida. Y ese último caso es muy importante porque ya tenemos un caso de índole relevante a nivel nacional, que es el caso de Esperancita, Sí. que tenía 16 años, tenía un embarazo, ojo, deseado. Ella quería ser mamá,
Sabemos que en República Dominicana, desde 16 años en el campo, ya tú eres una mujer, entonces ella quería ser mamá. Ella quería ser mamá. ¿Quién soy yo para cuestionarle eso? Y embarazada se dio cuenta que tenía cáncer. Y la quimio y el embarazo, No, hasta hoy, no son compatibles. Quizá mañana sí. Entonces, Rosaura, su mamá, doña Rosaura, se ve en la encrucijada, su única hija la perdió porque no hubo nadie que la desembarazara para darle quimio, a pesar de que los doctores sí lo recomendaron. Y los reportes de los hospitales están ahí. No es un invento. Ella fue a varios lugares. claro. Y por consiguiente, ¿qué pasó hoy? Rosaura no tiene ni a su hija ni a su nieto, porque murieron los dos. O sea, la idea absurda de que es posible ver una vida aislada de la vida de la persona que la está incubando es una idea absurda, es incluso anticientífica. O sea, Claro. no hay producto del embarazo sin mujer que lo incube. Entonces yo no soy una incubadora humana, yo tengo derecho a la vida. Y sobre todo, un argumento jurídico muy importante, que yo no soy jurista, pero los derechos de una persona no se ven suspendidos por estar en periodo de gestación. No, siempre son Inherentes. Inherentes. Inviolables. Al Entonces, existen al mismo tiempo todos. exacto. Entonces, 3 causales, igual 3 excepciones. Ninguna imposición. Ahora, Sí. ¿qué es una imposición hoy en día? Lo que está. La imposición de que mi hermano, mire, a mí no me importa si a ti te abusó tu abuelo, tu tío, el Estado nunca estuvo ahí cuando te abusaron, y si tú te mandan para Conan y tú vas a sufrir más de lo que tú vas a salir feliz de ahí. El Estado nunca estuvo para educarte sexualmente. El Estado nunca estuvo para ayudarte a vivir una prevención de tu enfermedad. Si tú eres falsémica y tú no lo sabías hasta que te embarazaste. Porque, señores, el que ha estado embarazada lo sabe, yo no, pero he acompañado embarazos. Usted no va al médico tanto hasta cuando está embarazada, que usted tiene que ir todos los meses. Y ahí uno descubre una cantidad de cosas que uno dice, oh, pero mira. O sea, porque sobre todo nosotros no nos conocemos, ni siquiera nuestro propio Exacto. cuerpo. Entonces, todo esto es caldo de cultivo para que haya un clima de injusticia reproductiva en República Dominicana. Sí. Y también yo iba a tocar otro, que es la mentira de que todo el mundo quiere un aborto. Todo el mundo, o sea, Claro, es una como que cosa es una como caja que de la cosa chicle. más fácil que, o sea, no, o sea, Pero señores, la gente no va ni al dentista, ni le gusta ir a la emergencia. Va a querer, o sea, no, o sea, o sea, exactamente eso que dijiste, o sea, un embarazo deseado. Hay muchas personas. Me acuerdo también cuando comenzó así el movimiento en el 2020 de las 3 causales. bueno, que se hizo Bueno, más famoso exacto, porque eso exacto. tiene la primera rueda de prensa, perdón que te interrumpa. No, sí, sí, claro. Una de las primeras ruedas de prensa que se hizo para hablar de las 3 causales fue en 1997. Ok. O sea, hay mucha lucha detrás de esto, pero también hay un esfuerzo constante de los medios de invisibilizar esa lucha de algunos medios. Entonces, hay que entender un poco eso, sí. Sí, no, lo que iba a decir era que después de eso me acuerdo ver un testimonio de una mamá que ella ya tenía una hija y ella sí lo subió en Instagram, o sea, súper casual, nada wow, diciendo que ella tenía un embarazo no compatible con la vida. Ajá. Y que ella fue forzada a cargar eso, o sea, como, o sea, después de que se Que terminó enteró el de diagnóstico. eso, ella lo tuvo que cargar así como por 6 meses más. Una o sea, tortura. horrible. Entonces después ella cuenta que ella llega a su casa, obviamente sin un bebé, sin nada, porque, o sea, ¿verdad? No vive. Y que su hija o sea, una hija pequeña le pregunta que dónde está su hermano. Y comienza a hacer un show. Pero, o sea, no por decir un show, Sí. pero que no Una entendía. catarsis. Y entonces, imagínate eso, o sea, la parte psicológica, física, todo en conjunto, solamente porque no pudiste decidir algo que sí querías, pero lamentablemente no se pudo dar. Y qué bueno que tú lo mencionas, porque volvemos al tema de la empatía y demás, allá del peaje vive gente. También dentro del Gran Santo Domingo y la realidad dominicana, como es la realidad del mundo, que es compleja, como somos los seres humanos, que somos criaturas complejas, no todos los embarazos se producen en las mismas condiciones. Claro. Entonces la gente tiene que entender eso. Porque no es lo mismo Nicole, casada, enamorada, con un hombre de su vida que representa todo lo que ella anheló, que Nicole, que comparte techo, porque eso no es un hogar, con un depredador sexual. O que Nicole, que igual tiene la fórmula perfecta de la familia perfecta, si eso existe, pero entonces yo tengo una hija ya y me acabo de dar cuenta que yo tengo lupus. Que todo lo que yo he vivido toda mi vida y nadie me lo supo diagnosticar porque yo vivía en Pedernales de nuevo y ahora que vivo en la capital, es lupus. Y que ese tipo de... Y que por la desatención que yo tengo del propio lupus no me conviene estar embarazada ahora. Entonces yo tengo que dejar a mi hija huérfana y a mi marido viudo. Porque sí, por amor al arte. Y entonces lo que yo quería venir también a hablar aquí, como dicen en inglés, what's the core of this idea? ¿Dónde está el corazón de esto?
el centro de esta idea es que las mujeres tenemos que ser mártires y aguantarlo todo. Y yo lo siento, pero yo no, esa no soy yo. O sea, modo Paulina Rubia, yo no soy esa mujer. Porque eso es lo que es Esperancita. No, claro. O sea, Tú tienes que ser mártir. O sea, la una mujer tenemos que imagen. nacer aquí y decir, yo aguanto todo. No. Vivir es vivir, no sobrevivir. Entonces, Exacto. esta idea que está implantada de que las mujeres podemos con todo, mentira. De que las mujeres tenemos que aguantarlo todo, mentira. Y sobre todo de que las mujeres venimos al mundo a pasar trabajo, tampoco me la creo. Y cuando hablamos del tema de las tres causales, que son un tema al final complejo de entender, porque es muy jurídico, incluso la palabra causal no forma parte del lenguaje cotidiano dominicano. Cuando digo tres causales, digo tres excepciones. Hermana, mire, usted no puede ir presa si usted presenta prueba de estas tres excepciones. Y la gente dirá, ay, pero con lo lenta que son las instituciones en República Dominicana, si a mí me violaron, de aquí a que me resuelvan, ya yo voy a tener el embarazo muy avanzado y no voy a poder abortar. Es cierto que es una inquietud válida. Pero ¿qué han hecho? Señores, nosotros no nos vamos a inventar que el agua moja. Recordemos que somos uno de los 5 países de la región. Y hay otros países con procesos funcionando. ¿Qué hacen en Colombia? Hay una oficina especial para este delito de violación. Okay. Para agilizar los procesos. Porque the clock is ticking. Y hay una gestación ahí. Claro. Que dicho sea de paso, cuando hay plazos para el aborto fuera de las causales, es para cuidar la vida de la madre. Porque llega un punto cuando el embarazo está muy avanzado que no le hace bien. Otra mentira también de que uno puede abortar a los 9 meses. No, que ponen una imagen de un niño que se ha graduado de ya sé leer. Eso es manipulación, no es verdad. Entonces, es un tema que yo quisiera que entendiéramos. Porque cónchale, una persona que tiene que pasar por esa decisión, lo que necesita es que la acompañemos a ella y a su familia y a su contexto. Que la entendamos, no que las juzguemos. O sea, hay gente, y yo no sé por qué, yo quisiera como que en mi vida poder tener tiempo para investigar esto. ¿Por qué es que la gente tiene que pasar por algo para entenderlo? Yo tengo de los 15 años hablando de esto. Yo nunca he pasado un susto de embarazo. Yo tengo un implante hace 2 años. Antes de eso usaba pastillas anticonceptivas. Yo nunca he pasado ni un... A mí nunca se me ha retrasado el periodo. Porque yo me tomo mi justicia, mi vida reproductiva muy en serio. Pero yo, no fue que tuve esa educación, y la busqué. Pero yo tengo la mente muy en paz con mis privilegios para poder buscar esa información. Claro. Yo tengo mucho acceso a información. Claro. Entonces, empatía implica entender que República Dominicana no hay una sola República Dominicana. Sí. Hay 10.000 Repúblicas Dominicanas. Sí. De problemas que usted nunca ha tenido. Usted nunca ha tenido que dejar de cenar porque tiene que comprar una toalla sanitaria, ¿verdad? Bueno, pues eso sí pasa en República Dominicana. Y pasa cerca de usted, en un batey muy cercano, de que nace todo bien. Entonces, esas son las tres causales. 3 excepciones. Entonces, entendiendo que son un enfoque urgente por el tema de que tener las 3 causales prohibidas no hace que se reduzcan los abortos. Para nada. Lo que hace que lo empuja a una clandestinidad muy fea. Y perdone el que está viendo eso, pero cuando tú estás desesperada, tú agarras una percha que puede estar oxidada, te la introduces por la vagina, por el cervix, te lo perforas, está oxidada, te provoca una enfermedad y tú mueres. O llegas con un aborto inducido a emergencias, donde ya casi no se puede hacer nada, porque buscaste en internet que la cosa era así y tú estás desesperada y lo quisiste hacer. Entonces, yo no pienso que eso es a lo que tenemos que empujar a las niñas y mujeres en República Dominicana. Lo que sí tenemos que hablar de educación sexual integral, que tampoco la queremos dar. Entonces, yo quiero saber cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? Sí. Siguiendo con esta pregunta, porque hablamos mucho de despenalizar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay un discurso muy grande de que no, porque eso va a llevar a legalizar aborto libre o lo que sea. O sea, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar? Bueno, ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Es importante hacer la distinción, primero porque eso es una falacia a puerta abierta. Esta idea errónea de creer de que si le doy la uña van a coger el brazo. Okay. No funciona así. Sobre todo porque la mayoría de los países que tienen 3 causales, cuando pasan a aborto por plazos, que es lo que decimos aborto libre, que no es libre, pero bueno, por plazos, lo hacen por movilización ciudadana. Eso quiere decir que sus ciudadanos así lo quisieron. Entonces, cuando la gente me dice, no, porque si despenalizamos las 3 causales, vamos a pasar a aborto libre, que no existe el aborto libre. Yo digo, bueno, entonces tú estás desconfiando de tu poder ciudadano.
Porque si lo que la gente está pidiendo es aborto por 3 causales y tú crees que van a pedir otra cosa, entonces organízate y manténlo con 3 causales. Claro. Pero eso es un pensamiento que va arraigado a que nosotros perdimos la capacidad de hacer, porque nosotros renunciamos a nuestro poder constantemente como ciudadanos. Por eso tenemos la clase política que tenemos, por eso no nos asignamos a que el ascensor de nuestra torre nos sirva, porque nadie quiere estar en la junta de vecinos, por eso nadie quiere pintar escalera, porque nadie va a gastar o sea, nadie va a invertir tiempo y dinero en pintar un área común, porque nosotros estamos muy individualizados. Entonces, despenalizar significa no vas a la cárcel con esas 3 excepciones. Penalizar dice, usted va a la cárcel, no importa lo que usted piense, ni lo que usted diga, ni lo que usted vivió. O sea, básicamente penalizar dice, a mí no me importa lo que tú viviste. O sea, yo no tengo que ver con eso. Yo que sé que tú vas presa y quien te ayudó también va preso. Ya, eso es. Que es una posición irresponsable, porque también, otra falacia que he escuchado mucho. No, porque entonces si aborta, ¿cómo vamos a ver quién fue el violador? Ok, Linda, listen. Primera cosa, sí, porque hay que, o sea, primero, Sí, lo sí. primero, quienes más hacen que las víctimas tengan que convivir con sus agresores son la misma familia. Aquí hay gente que tiene que cenar todos los 24 de diciembre con el que la viola al lado. Porque nosotros vivimos en una sociedad que cree que todo hay que decírselo abajo de la mesa y que nada se tiene que hablar. Entonces vamos a empezar por cambiar esa cultura familiar de estar ocultando la cosa y meterla bajo la alfombra. Y segundo, la única forma de conseguir un aborto por violación en países donde existe esta causal es con una denuncia de violación. Eso implica un juicio y una pena. Claro, la gente cree que uno va a llegar al hospital y va a decir, oh, a mí me violaron, ya. Ajá. Y no hay que poner nombre, no hay que... O o sea, sea, por entonces, favor. y sobre todo, el que dice eso o la que dice eso, yo espero que le crea a las víctimas también. Claro, porque esa es la otra faceta de todo esto. Es que la coherencia está no, está cara últimamente. Entonces, cónchale, o sea, por un lado, quiero que tú denuncies. Por otro lado, quiero que, o sea, hay gente que me dice, lo que hay que pedir es castración para los violadores. Sí, pero en el camino a que castren a un violador, amén de todo lo que eso implica a nivel de derecho internacional, ¿verdad? Y de la Declaración de Derechos Humanos, de la cual somos signatarios, en lo que castran a ese violador, yo tengo un producto del peor momento de mi vida o de los peores momentos de mi vida que yo tengo que cargar. Y un embarazo, volvemos a decir, nosotros no somos incubadora humana, no somos máquinas. Un embarazo, cuando una persona está embarazada, automáticamente es un paciente de alto riesgo y de prioridad. Porque no se sabe cómo tu cuerpo va a reaccionar a un embarazo. Entonces yo voy a comprometer mi salud física, emocional, producto de un embarazo, de una persona que se sintió dueño de mi vida y abusó de mí. Amén de que haya personas que lo quieran hacer, qué bueno, de verdad, de eso se trata, de que lo decidas, pero no Exacto, imponerlo. Entonces, exacto. esa es la diferencia entre despenalizar y legalizar. Despenalizar implica, y esto lo puede hablar mejor una persona, un jurista o una jurista, despenalizar implica que hay marcos regulatorios y excepciones a esa penalización, que pasa mucho con el cannabis, no es lo mismo legalizarlo que despenalizarlo. Despenalizarlo muchas veces implica que si tú lo tienes, que si tú lo posees, no vas a la cárcel, pero si tú lo cultivas, sí vas a la cárcel. Entonces, legalizar es que te permite cultivar. Entonces, hay una diferencia ahí Claro. importante de semántica y de qué es un delito y qué no es un delito Sí. también. Tú hablaste un poquito sobre el poder del ciudadano y que en estos países donde despenalizaron el aborto, o sea, fue por la ciudadanía. Yo estaba investigando y vi una encuesta, así como mencionabas, que el 83% de la población encuestada considera que las 3 causales son un derecho a la Ujú. mujer y a las niñas. Y entonces seguía así, o sea, preguntando como que de cada causal y era así súper alto. Ujú. Entonces yo me pregunto, no sé tanto cómo funciona, o sea, pudiéramos llevar las causales a un referéndum, o sea, se pudiera implementar de esta forma y cómo funciona como este proceso, o tiene que ser obligado por el Código Penal. Bueno, una de las discusiones de las cosas que más me ha sorprendido en estos años de activismo y también como política. Yo acabo de pasar de un proceso de campaña, yo fui candidata a diputada. Y cuando tú eres política y tú te tomas la política en serio como lo que es la ciencia para gestionar los intereses colectivos, ¿verdad? No interés personal de Nicole. Y si tú prestas tus oídos, tú estás como en un focus group constante. Y ya yo había visto encuestas que van midiendo cuántas aceptaciones tiene cada causal. Y a mí me choca que la causal que tiene menos aceptación es la de violación.
O sea, de la gente que tiene resistencia, a la cual le tienen más resistencia, es a la de violación. Porque, repito, la idea central de eso es que las mujeres tenemos que ser mártires y aguantar lo que sea, sin importar que ese no sea nuestro deseo. Entonces la gente dice, no, porque eso de violación puede ser un invento. ¿Pero un invento de quién? O sea, claro que hay casos de falsas denuncias, pero eso no se compara a nivel de proporcionalidad con casos de denuncias ciertas y verídicas. Entonces, mi respuesta es no. Eso no puede ir a referendo. ¿Por qué? Primero, no tenemos una ley de referendo consultivo todavía, ni aprobatorio. Tiene más de un periodo grande en el Congreso, pero en los últimos 4 años se activó su revisión en la Comisión de Desarrollo Humano. El diputado José Lazo Rodríguez, que es de mi partido, presidía esa comisión y se abocó en tratar de que esa pieza legislativa estuviera lista en 4 años, y no ha sido posible, porque es muy complejo, hay que decirlo. Pero no solamente porque esa ley todavía no existe, sino porque los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a referendo, porque es un derecho fundamental vivir. Y aquí estamos discutiendo la vida, la salud y la dignidad de la mujer y de la niña. Entonces, ¿por qué yo voy a someter eso a potestad público de gente que incluso nunca va a vivir lo que está pasando en una persona que está embarazada con una de las tres causales? Entonces, no. Y de hecho, hay varios papers de varias investigaciones y publicaciones de juristas dominicanos y dominicanas, especialmente abogadas feministas, que hacen un análisis exhaustivo de esto. Así que si alguien que está viendo eso tiene esa duda, puede buscar en la fundación, en la FES, en la Frederick Ebert, que es alemana, aquí, que hay una publicación sobre una mirada al derecho a decidir y el referendo consultivo, que analiza profundamente por qué no es una vía. Sobre todo porque imagínate que mañana sometamos a referéndum y hay que volver a la esclavitud. No, claro, Y la claro. mayor cantidad de la gente dice, ay sí, entonces eso es legítimo. Volver a privar a un grupo de personas por su color de piel de su libertad. Entonces no debería ser sometido a referéndum. Lo que yo sí opino en materia de solución es, quiten la penalización del aborto del Código Penal, quítenlo como un delito y trabajen una ley que lo regule en el marco de lo que es salud pública, no un tema de penalización. Entonces, eso es lo que hay que hacer, pero requiere voluntad política. Ok. Y entonces también así, seguimos hablando de los ciudadanos. ¿Cómo, o sea, como un ciudadano común, verdad? Una persona que ha estado viendo todas esas historias que están pasando o que perdió a una hermana, una prima, ella misma se vio en una situación así. O sea, ¿cómo podemos influir en este proceso legislativo para apoyar a las causales? O sea, ¿cómo podemos presionar a estas personas que cuando estaban en campaña dijeron que sí, que la apoyan, que eso va y todo esto, y que uno ve que suben artículos que dice que está estancada en el Congreso, que no, que hay que hacer una ley especial, muchísimas cosas? Ahorita vamos a hablar de la ley especial, pero, o sea, ¿cómo un ciudadano común puede, así, o sea, como, vamos, agilícense? Hay dos cosas, dos vertientes. Hay una despenalización social y una despenalización política, jurídica, estatutaria, institucional, como lo queramos ver. Hay que trabajar las dos al mismo tiempo. En la Constitución Dominicana dice que los y las legisladoras tienen el sagrado deber de representar los intereses de la población o a la población, no los intereses de su partido ni del gobierno de turno. Entonces, se despenaliza socialmente hablando del tema, informándonos, publicando sobre eso en nuestros perfiles, hablando de eso en el grupo de la familia, desde el respeto, desde la comprensión, porque yo estoy de acuerdo que es un tema complejo. Un tema complejo. Yo adoro con todo mi ser a los niños, a mí me encantan. Pero yo al mismo tiempo tuve la fortuna de ser criada por una madre que no me plantó la maternidad como una cosa Como tú, fantasiosa. sí. O sea, la maternidad es muy duro y ella dice, y hay que quererlo para poder hacerlo bien o medianamente bien. Entonces, y la paternidad también es responsable, porque el hombre dominicano aborta todos los días porque preña y se va. O sea, nosotros tenemos hogares de 80% monoparentales, no, 40. Creo que fue 42% la última vez, que bajó un poco, pero igual. O sea, cómo es que vamos a aprobar una pieza legislativa de la cual solo es objeto este delito la mitad de la población? Es otro argumento. O sea, tú estás aprobando una ley que solo aplica para la mitad de la población, bueno, la mitad más uno, que somos las mujeres. O sea, el hombre que preña, en buen dominicano,
y se va. No, que podemos cobrarle manutención. Se aparece. Y si declara que no tiene cuarto, pues tampoco tiene que pagar nada. Entonces, o sea, Y que cómo eso apoya a un niño realmente. exacto. Porque ese es el estándar. Llenar la despensa de chuchería a los niños. Eso es. Eso es ser padre en el siglo XXI. Entonces, hay que hablar del tema. Hay que hablar de ese respeto. Y lo digo para mí misma. Nicole, de 19 años, mandaba a todo el mundo al mismo hablando del tema. Porque era como que yo no voy a estar discutiendo esto es como muy básico. No, en verdad sí. Hay que poder tener conversaciones desde el respeto y desde el convencimiento y desde la persuasión y sobre todo orientada a la data. Claro. Y no tanto, y no estoy diciendo que el argumento debe ser la data porque breaking news, la data no convence a nadie. Las datas informan argumentos, pero no pueden ser argumentos. Sobre todo en un país donde no hay conocimiento de estadística, nadie entiende qué significa el 97%, o sea, muy poca gente. 9 de cada 10. Tú tienes 10 amigas, 9 de ellas pueden necesitar un aborto. Eso, contextualizar. Hay que convencer, hablar y dejar de tenerle miedo a la despenalización social. Y en ese momento, yo creo que en este momento que es que lo que hemos sido más exitosos ha sido con la despenalización social. El aborto cada vez es un tema menos tabú. Más mujeres han tenido la valentía de salir a decir yo me realicé un aborto. Y es valiente porque en un país que le encanta agarrar un martillo y darle con el mazo dando a la mujer por todo, cónchale, hay que ser valiente. Y sobre todo, más familias lo han hablado. En mi caso, por ejemplo, en mi familia siempre han apoyado las tres causales. Como que eso está acomodado en mi familia, como que eso. Es obvio, yo no puedo obligar a nadie Claro. a tomar una decisión que influirá en su destino para siempre. Claro. Entonces hay que seguir trabajando en la despenalización social. Si usted es maestro o maestra, ponga el tema en clase, debata. Si usted es padre o madre, ponga el tema. Si usted es amiga, ponga el tema. Si usted es tutora, ponga el tema. Si usted tiene un medio de comunicación, ponga el tema. E invite gente que sepa hablar del tema. Porque esa es otra. El showbiz, que nosotros tenemos los medios aquí. Voy a invitar a uno en contra y uno a favor. Y la que está en contra va a hablar de las escrituras. O sea, eso no, o sea, no se puede usar el libro del Éxodo para hacer política pública. No. No se puede. O sea, sobre todo porque es inconstitucional, porque en este país hay mucha gente que no practica ninguna religión. Entonces tú no puedes Hay definir una su vida. separación de iglesia y Estado. Claro, iglesia por un lado, Estado por otro. Cada quien tiene su rol. Y no seamos tampoco naif. La iglesia va a tratar de influir en el Estado por sus intereses y tiene el legítimo derecho de influir, pero no puede tener el final say, el final, la decisión final. Entonces hay que trabajar la despenalización social desde un ejercicio serio de periodismo, de acompañamiento, de aprendizaje y hay que seguir poniendo el cuerpo. Y cuando digo poner el cuerpo, la política es muy sencilla, mucho más sencilla de lo que la gente cree. El diputado o la diputada que quiere reelegirse necesita tu voto. Si ese diputado ve que en su demarcación hay mucha gente que para ellos ese tema es importante, él va a tener que atender el tema. Claro. O ella va a tener que atender el tema. Pero ¿cómo se va a dar cuenta que es importante? ¿Con comentarios en redes sociales? No, puede ser, pero no. Es que si hay una marcha, vaya. Y ponga el cuerpo y la cara. Toda esa gente que están aquí dicen que están a favor de las tres causales. ¿Qué tú vas a hacer? Pero nosotros no podemos creernos. La mejor forma de que nos despojen de nuestro poder, decía Alice Walker, es creernos que no tenemos. Entonces, Wow. hay que participar y hay que poner el cuerpo y la cara para que digan, estas son las caras de la gente que cree que es importante que despenalizacemos el aborto y que cree que la mujer y la niña no tienen que ser mártires ni a najayo porque se nos hace un aborto. Así de simple. Entonces, la despenalización jurídica viene por la primera. Viene por la participación, por la presión. Tú sabes quiénes son tus diputados, tu demarcación. Búscalos. Tú sabes quién es tu senador o tu senadora. Búscala. Tú sabes quién es tu alcaldesa. Porque recordemos que el gobierno local también influye en muchas cosas. Sí. Y tiene un presupuesto para la prevención de violencia de género y de asuntos de género y no lo usan. Entonces, también el gobierno local baila de este merengue. Entonces, hay que presionar a las personas que están ocupando una silla que les legitima y que les hace cobrar un dinero que la mayoría de nosotros nunca hemos cobrado. Nunca. Entonces, ¿cómo? Presionando. Presionando. Yo envié una carta pública a mi senador. Que eso es algo que yo tampoco sabía porque, ¿verdad? También soy ciudadana de Estados Unidos. Allá tú puedes llamar. Claro. Tú puedes llamar a tu Aquí tú senador, puedes llamar a tu también. diputado. Ve a ver si lo cogen, Yo pero tú no, puedes llamar. yo no sé, o sea, incluso, o sea, me crié aquí y es como que, o sea, tengo como que
veo la política como de dos formas. Y dijo, no, pero es que, o sea, ¿cómo uno hace eso? Entonces tú lo buscas y como que no te sale. No. Entonces yo ni siquiera sabía que uno como ciudadano podía hacer eso. Claro, tú puedes llamar, tú puedes ir a su oficina en el Congreso y pedir una cita. Aunque te tengan que plantar 10 veces. Hay que ser necios, señores. Hay que ser necios porque en primer lugar estamos hablando del futuro de un país. Y eso Sí. requiere ser bien necio. Sí. Y bien necio. No, y yo iba a decir también, iba a compartir dos cosas que también cuando estaba en el colegio, o sea, tenía la dicha de así, debates y todas esas cosas. Y cuando decían, no, vamos a debatir el aborto, era como que, ay, de nuevo. Ujú. O sea, era una cosa que hablábamos tanto que entonces a mí me sorprende también que hay mucha gente que eso nunca, o sea, que no lo puede hablar o que nunca lo ha De hablado. pelota, ni política, ni de aborto. No. O sea, y que tenemos que llevar las cosas, o sea, hablando. Y ya, si tú no vas a cambiar tu, pues Ya. está bien. Yo hice todo lo que pude, pero no te tengo que insultar. No. No tengo que, no, yo no voy a hablar con esa persona porque está en desacuerdo conmigo. O sea, señores, hay 7.000 millones de personas en el mundo. O sea, no podemos. Y ninguno o sea, va a pensar exactamente como uno piensa. Y tú sabes que una de las cosas, yo estudié comunicación política progresista y hice un fellowship corto sobre eso. Y es sobre cognitive linguistics, o sea, lenguaje, lingüística cognitiva. Ajá, creo que se dice Claro. así. Y una de las cosas que yo más importante creo que aprendí es, tú no puedes hacer a ninguna persona que no tenga apertura a cambiar su opinión. Y tú no, y las luchas históricas no se han ganado convenciendo a toda la población. Se han ganado convenciendo al de persuadables, la persona que tú puedes persuadir, a la persona que ya están de tu lado, a tu base. El resto se va a quedar pensando igual. Claro. Pero tú lo que tienes que asegurarte que esas personas que piensan así son los que llegan a los espacios Sí. de toma de decisión. Y no gastar todo tu aliento tratando de que ese porcentaje que no te apoye, o sea, Claro. luchar contra ellos. Claro, No, y uno tú te puede imaginas debatir. que yo como candidata o como política, cuando ve que vaya una entrevista, pase más tiempo hablando de la gente que me odia que de la gente que me apoya. Eso no tiene sentido. Entonces, otra cosa importante. Esto yo lo aprendí una de mis psicólogas favoritas, se llama Esther Perel. Ella dice, tenemos que aprender a transformar, tanto en la vida privada como en la pública, el conflicto en conexión. Cuando tú te pones a hablar con una persona que te dice, estoy totalmente en contra, no sé qué, si tú hablas, después del quinto por qué, tú te das cuenta que lo que ellos le tienen miedo, tú también le tienes miedo. Que lo que ellos quieren preservar, tú también quieres preservar. Tú tienes muchas cosas en común. Sí. Muchas cosas en común. Pero hay que tener paciencia y dialogar. Sobre todo en una sociedad donde hay como un constante etiquetado totalmente, que es muy improductivo, siendo muy honesta. Sí. Nosotros hablamos un poquito así como de la campaña y eso, pero, o sea, varios presidentes ya que han estado, o sea, y el presidente actual, o sea, dijeron que en su campaña y en Abinader su fue el reelección primero en 2014. que apoya a las tres causales, incluso creo que quizás hace un año, o sea, volvió y dijo algo, no, que sí, que lo apoya, no sé qué, y también muchos diputados y senadores, pero luego de ser electos, como que uno ve que se callan, Como o que hay, no lo hacen. exacto, exacto. O distanciados del asunto, o sea, más nunca lo vuelven a tocar. Lo dicen, sí, sí, yo lo apoyo, pero que lo haga otro. Que se faje ahí ese otro diputado, o qué sé yo, de un Ese partido pleito no es mío. minoritario. O sea, hay algo que al gobierno le impide, o sea, que no sea de que, qué sé yo, la popularidad o lo que sea, o sea, aprobar esto. O sea, es realmente en el Congreso, o sea, hay un discurso tan, ¿cómo se dice? Como que Retrógrado. tan fuerte o algo así. O es como que, porque es que no entiendo, o sea, verdad, bien a ver, como el presidente de su partido también, o sea, uno le dice No, a el su presidente de partido Paliza. O sea, Paliza es el presidente del PRM y él es el Ok, presidente de la ok. República. O sea, como la cara, o sea, quería como la decir. cara, sí. Pero, o sea, como decir, señores, o sea, esta fue mi campaña, esto es lo que yo apoyo, o sea, vamos a pasarlo. O sea, ¿qué es lo que le impide? O sea, no para irnos, porque pudiéramos hablar 3 horas de eso, pero como que, no sé, o sea, no que una cosa simple, pero es que aún no comprendo. O sea, llegan, dicen, o sea, y no hacen nada. Hay varias cosas que es importante analizar. Hay un tema de idiosincrasia política. ¿Cómo se comporta los políticos? ¿Cómo se comportan en la República Dominicana? ¿Qué es lo que usualmente hacen? ¿Cuál es la cultura política en la República Dominicana? Y la cultura política dominicana tiene muchas cosas, entre ellas usar los derechos de las mujeres como ping-pong. Si tú ganas con ese discurso, es por algo. Quiere decir que quien te votó de una forma u otra, te votó por muchas razones, y esa es una de esas razones. Nadie te dejó de votar por eso, por algo tú eres presidente.
es un tema. O sea, la cultura política dominicana, y como política lo digo porque quiero hacer énfasis en eso también. O sea, es válido cambiar de opinión. Es válido pensar algo y cuando tú eres gobierno, ya con la experiencia, cambiar de opinión. Pero tú puedes cambiar de opinión quizás sobre si lo mejor es hacer un elevado o un túnel. No sobre derechos fundamentales de la gente. Porque o sea, nuestra visión política va muy arraigada a nuestro ser y a nuestro valor como políticos. O sea, yo valgo como política por lo que yo traigo a la mesa y estas son mis visiones y propuestas, no mi cara bonita, ni mi familia que me crió, donde yo nací. Entonces, eso es un problema. El segundo problema que tenemos es que Abinader argumenta, en el caso de Abinader, que es presidente en turno, que él en lo personal está de acuerdo, pero que él no puede imponerle eso al Congreso, pero que él le impone otras cosas al Congreso. Claro, Él le impone préstamos, él le claro. impone adendas a contratos, renovación de contratos con empresas internacionales. Él se impone. Entonces, eso es lo que quiere decir. Importante que las mujeres sepamos esto. Que nosotros no somos importantes. O sea, un partido que no le importa a sus propias mujeres, ¿por qué le va a importar a la mujer dominicana promedio? Un partido de un presidente que de 23 ministros solo puso 2 ministras mujeres. O sea, aquí no hay mujeres que sepan de finanzas para poner en Hacienda. Aquí no hay mujeres que sepan de salud pública para poner salud Y pública. una de esas es ministra de la mujer. No, porque colmo, solamente maña afuera, como en ¿verdad? el Líbano, que tienen un ministro de la mujer. O sea, Maña afuera, puede ser el colmo, ¿verdad? Pero a eso te está diciendo algo. Es una corporación macha, ese gabinete. O sea, ¿dónde están las mujeres? Y entonces le encanta celebrar que las mujeres somos las que mejor nos graduamos, las que más nos graduamos, las que estamos. ¿Dónde están las mujeres decidiendo el Estado? De ahí empieza el problema. No creen sus propias mujeres de su propio partido. Ni la mujer dominicana va a creer, o sea, no lo va a hacer, es incoherente. No esperemos eso. Entonces, aprendamos a leer entre líneas. Así cuando nos dicen, amiga, date cuenta, ese tipo es un tóxico. Hay comportamientos tóxicos desde la política también. Y gaslighting también. y, o sea, ¿tú dirías que nosotros somos peor por creérnoslo? No, O... yo pienso que hay un factor de confianza que se tiene que tener en la política siempre. O sea, cuando tú votas, eso es un voto de confianza y de poder. Y yo nunca culparía a una ciudadanía porque uno tiene que votar con la evidencia que uno tiene. La evidencia que uno tiene en ese momento son las 2 o 3 propuestas que 2 o 3 gente hacen, que la mayoría no hacen. Entonces yo nunca culparía a la ciudadanía. Ahora, lo que yo sí cuestiono a nosotros como ciudadanos, porque además de política yo soy ciudadana, ¿verdad? Cónchale, no seamos tan tibios. No, Sí. eso seguro es que él quiere, pero es que entonces la gente que lo asesora, ajá, y la gente que lo asesora, ¿qué? O sea, la política es medio, no fin. El fin no es quedarse, el fin es transformar el país que tú recibiste. Entonces, es una posición irresponsable del presidente, es una posición irresponsable de su partido y ha sido una posición irresponsable de muchos mandatarios, sobre todo porque propagan unas falacias y una mentira cuando están argumentando. Porque si tú te estás convencido de que por ahí no es, no diga mentira y habla con base. A nosotros las que defendemos las 3 causales no exigen ser médicas, estadistas, sociólogas, antropólogas, Todo, todo. todo. Yo tengo que, o sea, hay de mí que yo no me sepa un argumento, por eso que yo estoy artillada. Pero viene fulanito y dice, no, en realidad hay una causal. Mira, cuando yo escucho a Omar Fernández decir Ay, Dios que mío. hay una causal de 3, yo quisiera tenerlo de frente, que me ha pasado ya, y preguntarle si él cree que las mujeres que se han muerto lo han hecho por gusto, entonces. O sea, qué aburrimiento, déjame matarme aquí con esto. Porque sí es verdad que es ilegal, toco madera, porque mi amiga Adilka, defensora de las 3 causales, era secretaria legislativa de un senador de que defendía las 3 causales, articuladora de las 3 causales, artillada con argumentos de 3 causales, investigadora sobre las 3 causales. Perdió la vida por falta de 3 causales. Wow. Amiga de nosotras, amiga nuestra de lucha. Dejó un niño huérfano de 7 años y un esposo en un estado de salud mental crítico. Entonces Adilka se murió por gusto. Por gusto. O sea, ella fue a la clínica y le dijeron, mira, en verdad, qué aburrimiento, vamos a dejar muerte. Entonces, cuando decimos que es mentira, que hay una, que hay 2, que hay 3, le estamos diciendo a las víctimas que no tienen cómo defenderse y a sus familias que ellas se murieron por gusto. Así de frío. Ah, no, Adilka se murió por gusto. Adilka no se murió por gusto. Adilka fue a 3 hospitales, a 3 clínicas. Ojo, mujer privilegiada y con relaciones.
Y Adilka fue a 3 clínicas. Él lo que procede es desembarazarte. Pero no podemos hacer eso por complicaciones legales. Y Adilka no está hoy. Wow. Adilka está muerta. ¿Y cuál es el triunfo de esto? Entonces, yo quisiera invitar a que cuando escuchemos a un político o a un periodista decir eso, agarremos un programa y llamemos en vivo, le preguntemos si él cree que las mujeres se están muriendo por gusto en la República Dominicana. Que la mortalidad materna también está súper elevada. Súper alta. Entonces, sobre todo porque hay niñas, aquí decimos embarazo adolescente, aquí hay embarazo infantil. Aquí hay niñas que están embarazadas, que su cadera no tiene el ancho necesario para poder dar a luz y mueren. Yo recuerdo, así, perdón por interrumpirte, pero creo que, no sé si fue, siempre se sube de que, el primer niño del año. Sí. Y no recuerdo si fue el del 2024 o 2023. 23. Pero, Creo que fue. O sea, una niña. El primer niño del año. Una Parido niña por otra pariendo una niña. Y eso nos lleva a educación sexual integral, que es otro problema, o sea, otro tema sin resolver, que demuestra, de nuevo, la irresponsabilidad de quienes nos han gobernado. Porque yo me fui en una con Abinader, pero Abinader tiene 4 años, ahora va para 4 más. Pero ¿y los otros? Que tienen 20. Que tienen 20. Irresponsables son, no se lo mando a decir con nadie. Usted es un irresponsable. Y usted que apoya ese gobierno, un irresponsable también. Y que usted que le busque excusa a la irresponsabilidad es triplemente irresponsable. Entonces, nosotros tenemos que volver a tener en República Dominicana, yo no sé si volver porque siento que nunca la hemos tenido. Nosotros no tenemos una cultura de accountability aquí. Sí, Nadie quiere decir quién es el villano. Sí. No, que hay villano. Aquí en el 2014 se aprobaron las 3 causales por un momento breve, por un procedimiento mal hecho en el Congreso, que ellos sabían que lo estaban haciendo mal, para mandarlo al Tribunal Constitucional y que lo anulara. A propósito, porque son unos cobardes y unos irresponsables. Y la mujer dominicana es demasiado coño trabajadora. Las niñas dominicanas pasan demasiado trabajo. Y este país es demasiado hostil con la mujer y la niña para tener gobernantes cobardes. Ese no es el país que yo quiero estar. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque hablaste de tu amiga y lo de desembarazar, porque ese es el discurso. Ya existe una ley. Ya existe una ley que permite desembarazar. ¿Dónde está? Pero yo no, o sea, Esa ley. yo no, o sea, estaba buscando incluso como para leerla textualmente, qué es lo que dice, porque no, o sea, no entiendo. No, y dicen que hay protocolos, pero espérate, en el campamento del 2021 de las 3 causales, el Colegio Médico Dominicano fue a posicionarse y decir, no hay ningún protocolo. Nosotros no podemos hacer un protocolo de algo que es ilegal. Entonces aquí lo decimos, no existe. No existe, no hay protocolo. Y la Sociedad Dominicana, creo que Sociedad Dominicana de Ginecología también, obstetricia, se ha posicionado. El médico tiene las manos atadas y lo entiendo, porque puede comprometer su ejercicio profesional de por vida. Si a alguien le da por joder, lo puede hacer porque la ley está ahí. ¿Qué hace un médico? ¿Qué hace un juramento hipocrático de decir que yo voy a trabajar siempre para preservar la vida de mi paciente? Como último recurso. Como último recurso. O sea, que no hay último recurso. No, o sea. que la vida es la vida. O sea, esto que está aquí, el producto del embarazo, no vive sin mí. No, y que cuando tú estás enfermo, vamos a decir, no estás embarazada, estás enfermo de cualquier cosa, a ti no te dejan esperar de que no, te vamos a dar el tratamiento cuando tú estés muriéndote. No. Cuando te lleven a emergencia, Sobre que ya no todo puedas más. por la dignidad humana. Es un argumento. Pero vamos a hablar de otro argumento que es más economicista. A la gente que le encanta hablar de cuarto y no le importa el derecho de la gente. ¿Tú sabes cuánto le cuesta al Estado dominicano no tener derecho a decidir? ¿Cuántas emergencias viven pobladas con abortos inducidos o por desconocimiento incluso de tener ovario poliquístico porque no hay educación sexual integral? Eso cuesta. Eso nos cuesta mucho. Entonces, y hay investigaciones que lo demuestran. Vayan y búsquenla. O sea, es que no se construye un país teniendo argumentos cerrados en base al libro del Éxodo. No se construye un país así. No se puede. No. Y hablando de nuevo del Código Penal, de la supuesta ley especial, ¿verdad? Algo también que me puse a investigar y como que no entendí bien, o sea, primero que nada, o sea, ¿por qué no debemos aceptar una ley especial? O sea, que se pase el Código Penal sin que incluya las causales y luego una ley especial. O sea, ¿qué quiere decir ley especial? O sea, ¿por qué no lo podemos aceptar? Bueno, porque es un caballo de Troya. O sea, tú mantener en una pieza legislativa como es el Código Penal la penalización para decir, mientras tanto aprobemos una ley especial para, o sea, o sea, es una contradicción constante. Pueden haber juristas que argumenten otra cosa y yo no soy jurista. Bueno, bienvenidos sean y que me convenzan. Pero lo que procedería sería quitar el aborto como un delito
del Código Penal. Bye, quitarlo. Y hacer una ley especial que regule el practicarse un aborto, pero en el marco de salud pública. No de la otra forma, porque si ya existe en el Código Penal como, o Un sea, delito. un delito. ¿Cómo es que vamos a hacer de que, ok, en el Código Penal dice que está mal cortar orquídeas, pero vamos a hacer una ley de que sembrar orquídeas? O sea, vamos a ponerlo en otro ejemplo. El Código Penal dice que está mal comer pasas, pero el Estado va a fomentar la producción de pasas. O sea, el Código Penal dice está prohibido abortar, pero la ley especial dice se puede abortar con estos procedimientos. No, usted tiene que quitar la prohibición. Es que incluso yo como política, mi capacidad argumentativa de eso está limitada porque yo no puedo hablar de algo que es ilegal. Claro. No, o sea, para mí es que esa misma gente que dice eso, o sea, que son congresistas, no, o sea, no entienden el proceso. Y ahorita tú mencionaste algo de... Ellos lo entienden, ellos saben muy bien lo que están haciendo. Miren, los políticos no son brutos, como la gente cree. Ellos son muy inteligentes. Sobre todo cuando se trata de joder a las mujeres con lo que hacen. Y lo digo explícitamente. En el Congreso no tenemos los votos. La mayoría de los votos son anticausales. Es importante decirlo. Hay mucha gente que me ha dicho, eso es otra mentira propagada con éxito, de que el Código Penal no se aprueba por las tres causales. Ok, Linda Liz en parte 2. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí? O sea, ok, valoro mucho que se tenga esa percepción de poder del movimiento feminista, que tenemos la potestad de parar un Código Penal por 20 años. Mira, o sea, nosotras somos el maldito final si nosotros estamos poniendo eso. Pero la realidad es que no tenemos los votos. Nosotros no tenemos ni la mitad de los votos para aprobar las tres causales. No lo tenemos. Y no lo tuvimos en el Congreso pasado y en este que viene ahora, The Handmaid's Tale va a venir a grabar lo que va a pasar ahí. Entonces, no es verdad que el Código Penal no pasa por las tres causales. Sí es verdad que yo percibí trabajando dentro del Congreso que los legisladores que tenemos son más retrógradas que la sociedad que representan. Están muy divorciados. Y eso en parte sí hay una culpa de la sociedad, que se ha desconectado de la política. Cuando tú descuidas algo, tú le estás dando permiso a ese algo de hacer lo que sea, con tu futuro y con tu dinero. Sí. Entonces hay que participar. Hay que apoyar candidatos que apoyan las ideas que apoyamos, pero también hay que cuestionar a los que están en la silla. Y por ejemplo, yo así comparándolo con Estados Unidos un poquito, o sea, el rol de la Suprema Corte, o sea, existe un rol. Lo equivalente a la Suprema Corte, yo diría Tribunal Constitucional. Entonces, eso es otro tema. Podríamos aprobar las tres causales por Congreso que pasa. El Congreso Dominicano es bicameral, o sea, pasaría Cámara de Diputados, Senado, luego el Poder Ejecutivo, que el presidente tiene, creo que 3 días para promulgar o devolver con observaciones. De lo contrario, es ley, si no observa nada. Pongamos que eso pasa y se aprueba. ¿Qué va a pasar? Y yo voy a estar viva para verlo. Y tú también. Y todo el que no está viendo lo va a ver. Pero si alguien somete con su legítimo derecho ante el Tribunal Constitucional, que son inconstitucionales porque el derecho a la vida, el derecho a la vida, el derecho a la vida, puede peligrar. Puede peligrar. Pero una amiga de nosotras, que brillante ella, yo hubiese querido vivir el mismo tiempo que ella, se llama Simone de Beauvoir, que dice que basta una sola crisis política o económica para que los derechos de nosotras se vean en juego. ¿Por qué? Porque el político que no tiene nada que ofrecer, lo primero que hace es venir a hablar en contra de los derechos de las mujeres, porque no tiene nada que ofrecer. Eso es anatomía de un político mediocre. No tiene una respuesta para la economía, no tiene una respuesta para avanzar en derechos de la mujer, no tiene una respuesta para avanzar en la construcción de mejores familias, en economía nacional, en sostenibilidad, pero sí tiene una posición en contra de los derechos de la mujer. Entonces es un político mediocre. Hay una frase. Fue como en Pokémon, Wild político mediocre appears. Míralo, está ahí. Sí, o sea, hay una frase que, o sea, es un poquito larga, pero nada más voy a decir una parte que dice que abogar por la vida, o sea, ser pro vida, que no son pro vida, son antiaborto, es muy fácil, porque el feto, lo que sea, el unborn, como le dicen, no te está pidiendo nada. O sea, no te pide salud pública, no te pide que la educación sea mejor. Entonces, como es muy fácil para un político decir, sí, yo soy pro vida, y no abogar por nada. Por absolutamente nada que tenga que ver con la vida. Porque son mediocres. O sea, es una realidad y hay que decirlo. Yo no es que esté diciendo las cosas bonitas. Hay gente mediocre en el Congreso que ni va. Cuando yo era candidata me entrevistaron del Listín Diario justo para hablar de justicia reproductiva. Y me dicen que qué es lo innovador que yo voy a hacer si yo llego al Congreso. Y yo le dije, asistir. La gente no va. O sea, la vara está muy bajita. Y otra cosa,
Cuando yo estaba en campaña, había gente que, por ejemplo, tenía convicciones personales en contra del aborto, pero votó por mí, porque no es bruta. Porque dice, entonces yo voy a votar por fulano porque me dice que supuestamente está en contra de las causales, pero un ladronazo. ¿Quién le roba más? ¿Quién es más provida? La persona que va al Congreso a abogar por fiscalizar los préstamos para que no se roben el dinero de salud pública, para que haya incubadoras en el Robert Reed y los niños no se mueran, los neonatos, porque no hay incubadoras, que esa sería yo. O el que dice que está en contra de las causales y deja que hagan lo que quieran con el dinero público, sobre Y todo se de lo salud roba el pública. mismo. Y se lo roba el mismo. ¿Quién es más provida? A ver. Por eso yo no como cuento con eso. Y a mí nadie me va a venir a decir disparate. Porque yo sí he visto, porque yo sí he dado seguimiento a lo que hace el Congreso. Y eso requiere, por eso es que requerimos una ciudadanía informada y que exija, para que haga ese tipo de análisis. ¿Quién es más provide? ¿El que se roba los cuartos de Robert Reed? ¿O quien defiende el derecho público en las instituciones públicas y fiscalizar el dinero público? Los ciudadanos tenemos que ser guardianes de la democracia. De verdad, o sea, darle seguimiento a la gente que nos representa, loco. Porque si no, o sea, ellos están cobrando por estar sentados ahí, Haciendo nada. haciendo nada. Y uno no sabe Sí, sí tampoco van. lo que hace, si no lo investiga. Y óyeme, importante, esto no se lo inventó Nicole ni Marianne. O sea, la Constitución dice que los funcionarios públicos deben rendir cuenta a la ciudadanía de su trabajo anualmente. ¿A quién tú has visto? Además de José Lazo, yo no he visto a nadie. Y a Farideh rindiendo cuenta. A nadie. Entonces, ¿dónde está la accountability? Los mismos candidatos, porque, o sea, seguir tu candidatura, o sea, rindiendo cuentas y otros de tu partido y ya, o sea. Y entonces sí hay una población que quiere ver eso. Porque nosotros yo saqué 4.677 votos. Sin que hay para mí, sin clientelismo, sin menudeo. Entonces, eso te está diciendo algo. Estamos en un proceso de renacimiento, queremos algo, anhelamos otra cosa. Hay que construir de sentidos esa otra cosa, para que no venga un loco como Milei a llenarlo de sentido, como en Argentina. Que le están haciendo su huelga ahora mismo. Mm. Y esta siguiente pregunta, lo mencionaste un poquito, como el rol del lobby de la iglesia. O sea, ¿qué rol tiene ese lobby y qué entidades también así similares no, o sea, no permiten o influyen en esa, que se quede así estancada esa ley? Bueno, en República Dominicana el lobby no está regulado, o sea que las cosas se dan de una manera muy extraña y sorpresiva, y lo digo porque no solamente con este tema. O sea, en el Congreso pueden durar 20 años, como duraron 20 años para aprobar el matrimonio, para prohibir el matrimonio infantil. 20 años, y de repente llega una ley hoy y mañana de que ya es ley. O sea, ese día fueron todos los legisladores para tener quórum. Ese día todo el mundo leyó el proyecto y ya lo aprobó. Entonces, yo no tengo pruebas de cómo funciona, pero yo sí lo he visto. El hombre de maletín, o sea, yo no sé cómo funciona, yo no he visto un hombre de maletín, pero yo sí he visto una conducta, he visto, y José Lazo lo ha denunciado anteriormente, una conducta extraña, más allá de lo que uno puede argumentar. Sobre todo porque sí yo he visto en las redes sociales, en las distintas protestas que se convocan, los grupos de iglesias evangélicas y católicas unidos a favor de este tema. Y yo quiero decir algo, a mí me da mucha risa cuando la gente me dice que no cree en las tres causales. Y yo que bueno, porque no es una deidad, tú no tienes que creer en eso. O sea, no un dios ni nada por eso. O sea, es un tema jurídico y de salud pública. No es que cree, que no. O sea, creer es una cosa muy abstracta. Aquí estamos hablando de blanco y negro. No, y tú no tienes que creer, mientras exista, tú, o sea, o sea, gente que probablemente nunca va a estar embarazada, o sea, está bien, tú no tienes que creer, tú quieres morirte con tu embarazo ectópico. Claro, y además, eso como los extintores que están en los lugares públicos. Ellos están ahí. De ahí a que la gente lo sepa usar y que son otros 500, pero están ahí. O sea, la gente tiene que tener el derecho a decidir. Porque Aunque no un lo vayas a embarazo, usar. claro, porque un embarazo define tu vida. O sea, una maternidad, y la gente dice que lo pongan en adopción. A mí me encanta preguntarle a la gente que dice eso. ¿Cuál es el proceso de adopción en la República Dominicana? O que han ido a Conani, o sea, Y tenemos que abogar porque funcione con Ale y porque se puede adoptar, claro que sí. Porque puede haber mujeres que digan, lo voy a tener y lo voy a poner en adopción. Pero ¿cómo? Si ni siquiera el que quiere adoptar y tiene interés y el dinero para hacerlo sabe cuál es el procedimiento. Entonces, nosotros tenemos en la República Dominicana una crisis de institucionalidad muy fuerte y una población que no entiende, por ejemplo, que el día de las elecciones es muy blanco y negro. No, que no me gusta fulanito. ¿Te gusta el otro? No, pues entonces tiene que... Fulanito.
Es lo que hay, blanco o negro. Ahora, después de las elecciones, hay que trabajar. Hay que trabajar para que el día que lleguen de nuevo las elecciones, podamos tener un mejor menú y no tener que estar eligiendo entre pico y pala. Sí, no, o sea, wow, o sea, no lo pudiste haber dicho mejor. Estamos ya está en la penúltima pregunta. El proyecto de ley que, o sea, así, despenalizamos las tres causales, incluye, o sea, hay un movimiento así para incluir acompañamiento y otros recursos en caso de que aborte, porque es verdad, o sea, no lo vamos a decir como que sí es la cosa más fácil del mundo, o sea, tú te No. tomas, Para o tomar la sea, decisión, incluso tú necesitas acompañamiento psicológico claro. porque es una decisión irreversible y tú tienes que Claro. estar consciente de lo que tú Y estás hay haciendo. muchos estudios y muchas estadísticas que dicen que, o sea, no que podemos decir que el aborto es exitoso, porque, o Mm. sea, no es una cosa, ¿verdad? Pero que, o sea, una persona que aborta y luego es acompañada o durante todo ese proceso es acompañada, o sea, tiende a, o sea, estar mejor que Claro. una persona que obviamente no está acompañada, aunque sea lo que quiso, o sea lo que fue. O sea, hay un discurso de eso, o sea, de acompañamiento, de recursos, de información, o sea, todo lo que se tenga que crear. Yo creo que es muy importante saber y estar conscientes de que alguien que nosotros amamos y respetamos en algún momento va a necesitar un aborto. O sea, las estadísticas están ahí. De verdad, tiene que haber, aunque sea una persona en tu vida que tú amas y tú respetas, que lo va a necesitar. Y está en ti como persona, está en ti como Estado, está en ti como político, como amiga, como hija, como madre, como cualquier rol que tú ocupes, que esa persona reciba la atención médica que necesita y la ayuda que necesita. O reciba un prejuicio de tu parte que la empuje a la ilegalidad y a la clandestinidad. Y por consiguiente a la muerte. Cuando hay mujeres que, por ejemplo, acaban de salir de un proceso de quimioterapia y se dan cuenta que están embarazadas y ya están libres de cáncer, pero su cuerpo no es recomendable que geste ahora. ¿Qué hacen? Ah, no, que debió pensarlo antes de tener relaciones sexuales. Ok, ¿y si usó condón y se rompió? ¿Y si falló la pastilla anticonceptiva? Todos los métodos anticonceptivos tienen un margen de error. ¿Y si no pueden beber método anticonceptivo por el propio tratamiento? O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, yo creo que en el movimiento a favor de las tres causales, los argumentos jurídicos han monopolizado mucho el discurso y lo entiendo porque hemos estado, digamos, como entre la espada y la pared, tratando de argumentar para tener la opinión pública a nuestro favor y no hemos podido tener como el tiempo ni el espacio para abundar en cómo sería ese procedimiento. O sea, digamos, aprueba mañana, ¿qué sigue? Ahora, eso no tiene que pasar por una ley. La ley primero despenaliza y luego los protocolos lo crean las distintas instituciones. O sea, por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Psicología puede hacer un borrador, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia. O sea, pero tiene que ser legal primero. De lo contrario, ellos no pueden hacer eso de un procedimiento que es ilegal, porque ellos pueden ir a la cárcel incitando a un delito, O sea, no podemos mirar tan allá porque hasta es que ilegal. estemos ahí. No Porque es podemos ver la ilegal. meta. La podemos ver y sobre todo porque ya existen en otros países, no nos vamos a inventar que el agua moja, ya hay Sí. procedimientos. Pero como profesionales de la salud, como profesionales, como políticos y políticas, como activistas, no podemos abundar tanto en este tema porque es ilegal. Y si alguien quiere fuñirme y decir que yo lo que estoy incitando a que lo hagan, la ley está ahí para que me jodan a mí. Wow. Entonces es así, es una cosa lacerante. No permite un diálogo constructivo, esa penalización total. Y ya la última pregunta, un poquito quizás esperanzadora o Mm. no sé, ¿qué futuro le ves a República Dominicana en cuanto a esto? Porque a veces yo siento como que nos estamos quedando atrás de otros países que recientemente, o sea, despenalizaron esto en América Latina. Entonces, y somos creo que como el número, Somos cinco, uno son de cinco, Nicaragua, uno de Nicaragua, cinco. Honduras, Haití, República Dominicana. No me acuerdo cuál era la otra. Algún Y Haití. país, Ah, bueno, no me acuerdo, son cinco. sí, Pero son cinco países en los que no nos queremos parecer en nada, ¿eh? exacto. Gracias. Entonces, o sea, Vamos a empezar por ahí. Sí. O sea, ninguno de los países que tiene la penalización del aborto tiene algo que República Dominicana quiera emular. Bueno, El Salvador. No creo que nosotros queramos estar ahí. Entonces, Aunque mucha gente, sí, pero esa pero gente va a ver porque esa gente no tiene que darle entiende. página a la izquierda a la historia para ver Sí, cómo nace un dictador. Lo que pasa es que ahora hay TikTok. sí, Eh, pero sí. yo quiero estar mal. Óyeme, si hay un caso en el que yo quiero equivocarme, es en el de El Salvador. Yo quiero estar mal. Con todo el fondo de mi corazón.
pero la historia está ahí. ¿Decías? Exacto, o sea, ¿qué futuro le ves a República Dominicana en los próximos, vamos a decir 4 años? Porque, o sea, ya elegimos el Congreso que viene en agosto, en los próximos 4 años, los próximos 8, 20, no sé, o sea, Ujú. ¿cómo vemos este proceso? O sea, ¿creemos así, va a avanzar? Yo creo que hemos avanzado muchísimo. O sea, a mí se me engrifa la piel pensando en el campamento. Porque ahí yo vi gente de todas las generaciones, de todas las edades, de todas las profesiones, juntas, poniendo el cuerpo y la cara a favor de algo que entienden que es urgente para su país. Creo que hemos avanzado muchísimo porque incluso cada vez tú le tienes que explicar menos. O sea, la gente la sabe. Creo que también hemos avanzado muchísimo porque la gente va conectando los temas. Educación sexual integral, acceso a la salud, derecho al aborto entre causales, todo esto es justicia reproductiva. Saber cuándo, cómo, por qué, con quién y sí, tener la información para saber cuándo, cómo, con quién, cuántos y sí, tener hijos o no, es justicia reproductiva. Entonces, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Es más, el mero hecho que estemos aquí sentados. Antes no se podía hacer esto. Me mataban afuera, me acribillaban. Y a mí me invitaban a los medios a hablar de ese tema. Entonces, hay un interés. Y la despenalización social ha avanzado mucho. Y eso también me lo dicen mucho las que tienen mucho tiempo en esta lucha, como Sergio Galván, que tiene 30 años hablando del tema. Ahora bien, en ese congreso que nos espera, tenemos un reto. No hay contrapeso, porque el partido de gobierno ganó mayoría en el Congreso. Eso quiere decir que puede pasar cuantas leyes quiera sin necesidad de crear tanto consenso, porque Tiene tiene la los mayoría. votos de la mayoría. Entonces, cuando no hay contrapeso dentro del Congreso, le corresponde a quienes estamos afuera hacerlo, a la ciudadanía. Y tú dirás, ay, pero dime tú, ¿cómo? ¿Qué? Sí, señores. Es que, y sobre todo un gobierno tan sensible a lo mediático como este. Este es un gobierno que toma decisiones en base a social listening. Presiona, presiona, pon el cuerpo, pon la cara. Ese no es mi código penal, esa no es mi constitución. Eso no es. Hay que decirlo, hay que ir. O sea, hay una marcha, vamos. No, que yo no tengo nadie con quien ir. Allá tú nunca estás solo en una marcha. Utilízalo como un momento de introspección, entonces ve sola, o ve solo. Los hombres tienen que unirse a esto también. También. Tienen que unirse porque un avión no vuela con una sola ala. O sea, esto es un tema, el mayor problema es creer que esto es un tema de mujeres. Esto no es un tema de mujeres. Esto es un tema de salud pública, de sociedad. O sea, a todos nos afecta, nos va a tocar la puerta en algún momento. No tenemos que esperar a que nos toque la puerta para simpatizar y empatizar con las mujeres que lo pasan y con la familia de esas mujeres. Entonces yo creo que vamos por muy buen camino. Y yo voy a dedicar mi vida, de verdad, a construir ciudadanía y democracia. Y espero que mucha más gente lo haga. Y eso quiere decir que yo voy a poner el cuerpo, el alma, la mente, los oídos, a donde sea que yo pueda construir tejido democrático. Y eso significa explicarle a la gente cuáles son los mecanismos de participación y de ese contrapeso que tenemos, para que dejen de creer que estamos despojados de poder y empecemos a accionar con el poder ciudadano, que es el primer poder del Estado. Muchas gracias, Nicole. O sea, wow, Gracias a ti por increíble. invitarme. Yo tenía tanto sin hablar de tu tema, me hacían falta. Espero algún día tener que dejar de hablar de ese tema, honestamente, y hablar de otros Poder temas. decir, mira, hablé todo de esto y se Sí, aprobó. ya, ahora vamos a movernos a otras cosas que también son importantes. Así que únanse. Sigan RD3 Causales, síganme a mí si quieren, Nicole Pichardo, sean voluntarias de los distintos movimientos, escriban sobre esto en la universidad, hablen sobre esto en sus grupos de amigos, argumenten y no se carguen en la lucha sola, porque ustedes tampoco son mártires, o sea que no todos los argumentos hay que tenerlos, no todos los proyectos se echan.